Bienvenidos a Sonrisas en Casa, un nuevo episodio donde queremos abrir este espacio para escuchar el corazón de una gran mujer, una mujer valiente que ha decidido contarnos su experiencia. El episodio de hoy se llama Cuando una vida se apaga antes de tiempo. Tuve un aborto espontáneo. Bienvenida, mi querida Sole. Me gustaría mucho que te puedas presentar con las personas que nos están escuchando y escuchar tu historia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Soledad Guamán, tengo 28 años. Soy mamá de 3, pero di a luz a 2 niños. Gracias. Sabemos que es un tema bastante fuerte, bastante duro, pero estamos muy felices de que hayas aceptado la invitación de estar aquí en este espacio, que obviamente más que escucharte con mucho respeto, sin juicios, es también el abrir estos espacios para las personas o las mujeres que han vivido nuestras mismas historias y puedan saber que hay una luz al final del camino. Quisiera que me comentes cómo fue para ti ese momento. Bueno, nos comentas que eres mamá de 3, pero solamente 2 están aquí contigo. Este bebé, cuando tú sufriste el aborto espontáneo, ¿fue tu primer bebé, entre embarazos? Fue mi primer bebé. Tu primer bebé. ¿Cómo fue ese momento cuando tú te enteraste que estabas embarazada? Bueno, fue todo un proceso realmente bastante complicado, siempre digo yo, desde la primera vez. Nosotros teníamos casados ya cerca de 1 año y bueno, o sea, mi esposo es mayor a mí algunos años, entonces claro, estábamos como con el tiempo en contra, por decirlo de alguna forma. Entonces, no estaba planificado. De repente un día en la noche yo tenía un dolor bastante fuerte en el estómago que ya no era muy normal. Fuimos para la clínica y tenía 1 día de retraso del periodo. Pero siempre pienso yo que lo que yo sentía era diferente a lo que estaba pasando. Entonces yo llegué allá y el doctor en turno me dijo que era una infección y era una infección bastante fuerte. Entonces yo le dije que no me medique y él me preguntó si estaba embarazada y yo le dije que tenía 1 día de retraso. Entonces me quedó viendo como que, o sea, no es razonable. Entonces le dije no me inyecte, me mandó solo unas pastillas y me mandó a la casa. Era como si tu instinto ya sentía algo más. Sí, entonces al día siguiente me iban a hacer exámenes. Llegué al día siguiente para hacerme exámenes, me hicieron algunos exámenes de sangre y 2 días después salió negativo. Entonces todo mi círculo ya me dijo, o sea, que abandone la idea porque no estaba embarazada. Pero yo sentía diferente. Todavía no me llegaba el periodo, entonces el doctor me decía que tal vez fue por este tema de la infección que se había retrasado. Entonces, por mi insistencia, me volvieron a hacer otro examen 2 días después y volvió a salir negativo. Me fui a la casa ya bastante triste, me sentía mal porque, como digo, lo que yo sentía era diferente a lo que estaba pasando. Llegué a la casa, hablé con mi esposo y él me dijo, bueno, esperemos un tiempo y volvamos a hacer otro examen. Esperamos 1 semana y media y yo seguía sin tener mi periodo. Y me hice el examen y ahí salió que era positivo. Mientras tanto, ¿tú ya tomaste la medicación para la infección o...? No. Es que como era, o sea, como no teníamos la certeza, no podía medicarme. ¿Y cómo fue ese momento que llegó la prueba positiva? Recuerdo que era un día sábado y claro, o sea, yo le decía a mi esposo, sí, o sea, yo ya lo había sentido. Pero el día anterior yo empecé a sangrar. Entonces realmente hicimos la prueba más por mí que por lo que realmente estaba pasando. Entonces teníamos una ginecóloga de la familia que atendió a mi mami, a mi tía. Entonces realmente es una ginecóloga que me conocía desde que yo era niña. Entonces me fui para donde ella
Llegué donde ella y le dije, estoy sangrando, tengo un examen positivo. Y era la primera vez, yo no sabía que tenía que hacerme un cuantitativo en vez de un cualitativo. Entonces, claro, ella me dijo, tenemos que hacer otro examen de sangre. Yo tenía un mapa ya en los brazos de tantos exámenes de sangre. Y me hizo ella, me fui, recuerdo, a retirar los exámenes con mi suegra y ella dijo que no se veían bien. Esperamos al día siguiente para ir y su respuesta fue, ya, lo perdiste. Ya, tranquila, no pasa nada. Es así de crudo, así de fuerte. Así. No te pongas a llorar porque eres joven y vas a tener otro hijo, tranquila. Ok, y ay, ¿cómo fue? O sea, claro, eres joven, sí, pero era tu hijo, ¿no? Era tu vida. Entonces, ¿cómo recibiste de esa manera esa noticia? Yo creo que sí, fue duro el impacto de decir ya no hay bebé. Le sumó un grado de dolor más la forma tan dura y sin nada de empatía que ella me dijo. Y incluso recuerdo que mi esposo, o sea, como digo, él es mayor a mí y se quedó como que, pero no le ve cómo está porque yo era un manojo de nervios todo el tiempo. Claro. Y claro, salimos de ahí. Recuerdo que es de las veces en las que me senté en el carro y lloré y grité y bueno, regresamos a casa y todo estaba bastante fuerte. Regresamos a la casa, pasaron algunas semanas, pero era mi primer embarazo, yo no sabía y ella no me mandó a hacer una ecografía. Yo tenía casi bueno, ya después de tanto tiempo, tenía como 2 meses y medio más o menos, pero ella nunca me dijo que debía hacerme una ecografía para ver en qué condición quedó mi útero. Simplemente me mandó a la casa. Yeah. Y pasaron algunas semanas, casi un mes y un poquito más, y eran fiestas de Cuenca de noviembre, recuerdo. Y a mí no me gustan las papas cocinadas. Yeah. No me gustan. Y yo me levanté y olí las papas cocinadas, pero un olor así delicioso. Y mi esposo me quedó viendo y me dijo, pero a ti no te gustan las papas cocinadas. Y era raro porque yo había dejado de sangrar un tiempo, volví a sangrar y así. Entonces lo que ella dijo fue que iba a mantenerse así por la pérdida. Yeah. Bajé a desayunar, me hizo pancakes y no avancé a llegar al baño y devolví el pancake completito. Entonces él me dijo, esto no es normal, pero era feriado. Entonces me dijo, unas compañeras de mi trabajo me recomendaron una doctora que dicen que es muy buena. Nos fuimos donde la doctora y creo que aquí podemos hacer una pequeña pausa, Sole, y creo que tu historia también trae un mensaje aquí, ¿no? Para los profesionales. O sea, la empatía que necesitamos, que los profesionales tengan ese momento tan duro, tan difíciles, por más jóvenes, por más adultos que seamos, necesitamos que en estos espacios de dolor podamos ser profesionales, claro que sí, y también empáticos, porque, bueno, nos hablas de que esta profesional no te dijo el proceso a seguir. Exacto. Y tu cuerpo estaba viéndose afectado por esa falta de información de parte del profesional, que, ojo, es en el que tú confiabas. Entonces, creo que sí trae un llamado de atención a todos nosotros como profesionales, el poder estar atentos a estas situaciones de dolor, pero también el acompañamiento que se necesita, ¿no? Sí, fue bastante, como digo, creo que un grado de dificultad que le agregó fue el hecho de no haber tenido la suficiente información, de no haber tenido empatía y acompañamiento, como tú dices. Y bueno, vas con esta otra doctora y ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, yo recuerdo que antes de entrar donde la doctora me metí al baño
cogí mi teléfono, abrí la Biblia y me puse a leer y me arrodillé y le dije, porque yo sentía, o sea, como digo, lo que yo sentía era diferente, absolutamente diferente a la realidad, por decirlo de alguna forma. Y le dije, y le pedí a Dios que sea lo que yo estaba pensando. Entré a donde la doctora, le presenté todos los análisis y ella me dijo, según lo que yo veo, tú sigues embarazada. Tienes una ecografía donde ya te hayan dicho qué porcentaje quedó, hicieron algo para sacar el porcentaje que todavía estaba dentro de ti. Le dije, no. Me dijo, verás, tienes 1 hora para bajar al laboratorio y hacerte otra vez el examen, pero córrele porque el laboratorio cierra. Bajé al laboratorio, pero yo solo tenía el dinero para la consulta. Para mí era ir a la consulta, pero fui sola porque por el trabajo mi esposo no podía salir. Bajé, le llamé a mi esposo y me dijo, ¿y ahora cómo hago? No puedo salir. Entonces entré al laboratorio y le dije, me mandaron a hacer este examen, pero no tengo dinero aquí, me van a venir a dejar. Le dije, pero me quedo aquí sentada, pero no sea malita, hágame. Claro. Y me dijo, no se preocupe, vaya nomás afuera, le hacemos y cuando ya llegue su familiar me dan. Era diferente, estaba experimentando la empatía. Y llegó mi papi con mi ñaña, con el dinero, me dieron los resultados, o sea, se me hicieron horas ese tiempo y yo abrí y salía que estaba embarazada. Wow. ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque claro, son como muchas noticias, ir y venir y de nuevo, esperanza. ¿Qué fue lo que se te vino en ese momento a tu mente? Yo recuerdo que me di la vuelta y le dije a mi papi si estoy embarazada. Y lo que él me dijo es corramos donde la doctora. Y corrimos donde la doctora. Ella revisó y me dijo la hormona del embarazo estaba muy por debajo de lo que tenía que estar. Pero ella sí recalcó que si la doctora anterior hubiera notado esto, me hubiera mandado la medicación adecuada y lo hubiéramos podido salvar. Ella me dijo que no me iba a hacer una ecografía. A ver, espérame un momento, porque creo que, o sea, había la posibilidad de salvar al bebé, si hubiese dado el acompañamiento que decía. La medicación, sí. Dios, y ¿qué sentimientos tuviste ese momento? Porque a mí se me acaba de erizar la piel por completo con lo que me dices, o sea, hubo la posibilidad de salvarlo. Creo que me costó mucho tiempo perdonar ese error. Sí, mucho tiempo. Pero creo que hoy entiendo que fue la voluntad de Dios. Simplemente se usó ciertas personas y circunstancias para que se pueda cumplir su voluntad. Nosotros fuimos con la doctora, ella me dijo que no me iba a hacer una ecografía para no darme y para no hacerme ilusionar, porque realmente era bastante difícil ya el caso. Me mandó medicación a la casa y me dijo regresa dentro de 1 semana. Con la medicación yo dejé de sangrar. Y tengo un recuerdo que yo subí a las gradas de mi casa y sentí como una burbuja en el estómago. O sea, era chiquito. Pero sentí como una burbuja así como que ¡pup! Hizo adentro. Y creo que es de los pocos recuerdos que tengo de él. Y recuerdo que cogí y le dije, lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr. Y bueno, estaba en reposo y mi casa pasaba sola porque vivíamos súper lejos. Por favor. Y no, súper lejos. No podía llegar mi familia, mi esposo salía a trabajar y mi cama era mi espacio en ese momento. Entonces me arrodillaba, le pedía a Dios, le rogaba a Dios, le suplicaba que por favor salvara a mi bebé. Pasó 1 semana de esto y recuerdo que yo estaba me fui al trabajo de mi mami y regresaba y entré a una estética, no recuerdo para qué, pero estaba esperando a que la chica baje y me dio ganas de ir al baño. Entré al baño y había sangre. Y ese rato me fui a la casa, llegué a la casa y tenía más sangre.
Ya era tarde, entonces justo al día siguiente me tocaba ir donde la doctora. Llegué donde la doctora, ella me revisó y me dijo que no se había logrado. Pero sí, todo este proceso por el trabajo de mi esposo y todo lo pasé sola. Y lo único que o sea, creo que le tengo guardado en mi corazón como una de las mejores doctoras porque fue muy empática. Me pidió disculpas, incluso me dijo que ella quiso salvarlo, pero que realmente no se había podido. Porque al día siguiente yo boté 2 coágulos de sangre súper grandes. Entonces me dijo, te pido por favor que vayas a la torre de lado, te hagas una ecografía para saber cuál es el porcentaje de tu bebé en tu estómago. Fui, ahí ya me acompañó mi esposo, llegó corriendo y el doctor me indicó que tenía el 15% de mi bebé. Wow. Regresamos donde ella, me colocó una pastilla y me dijo, ve a la casa porque vas a tener contracciones. Entonces hicimos eso, llegué a la casa, tuve contracciones y terminé desechando lo que quedaba de mi bebé. ¿Y cómo fueron esos momentos? Bueno, lo que entendemos es que ese momento estabas con tu esposo. Fue la primera vez que nos dijeron que lo habíamos perdido, yo lo vi a él llorando, pero esta vez estaba más fuerte. Pero sí, es difícil porque no hay un cementerio para coágulos. No hay un lugar a donde uno pueda llegar porque no hay. O sea, tu bebé se va en un baño. Entonces, y creo yo que le suma el proceso, porque fue bastante fuerte poder llegar a eso. Fue una montaña de sí, no, y al terminar diciendo que no. Y bueno, creo que también la esperanza, ¿no? Y también la impotencia de decir, bueno, es que si tal vez hubiese empezado antes este proceso, estaría aquí mi bebé, ¿no? Sí, creo que yo luché mucho tiempo con la culpa, con el resentimiento que tenía hacia la doctora, porque habían semanas en las que me tocaba verla. Ok, ¿por qué la tenías que ver? Porque acudíamos al mismo lugar. Ok. Entonces yo tenía que verla y era bastante complicado para mí poder ver y no poder entender por qué razón, si siendo una doctora, siendo ginecóloga, no hubo esta empatía hacia una mujer joven que conocía desde que era niña. Me costó mucho tiempo perdonarle. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Más o menos hace unos 5 años. 5 años. ¿Y cómo tú has podido superar esto? Porque bueno, nos dices, me costó mucho tiempo como perdonarle a ella. Creo que es parte importante del proceso también, ¿no? Pero, y la pérdida de tu bebé, o sea, ¿la has podido superar? ¿Cómo ha sido estos 5 años para ti? Yo creo que hay dolores con los que uno aprende a vivir. Y siempre el recordar a mi bebé es un pedacito de la vida que es bastante fuerte. Y me refiero a él porque yo siento que era él. Justamente antes de darme cuenta que estaba embarazada de mi segunda hija, sin tener un examen que me lo confirmara, porque yo sabía, yo soñé que tenía un niño, que daba la mano al niño y le llevaba por un parque. Y de la nada desapareció el niño y estaba yo en mi cama amamantando a una niña. Wow. Entonces yo sabía que era niña y por eso siento yo que era niño. Es como tu cuerpo hablando, ¿no? Ese sexto sentido que tenemos las mujeres, esa como tú dices, ¿no? Has orado mucho a Dios, estás en mucho contacto, veo, con tu parte espiritual, entonces pienso que también es esa parte que nos dice
nos trae como esa calma, esa paz de lo que quisiéramos saber y no hay forma científica de saberlo, ¿no? Pero sabemos que hay una parte de alguien que nos protege y nos cuida y cuando estamos muy parte espiritual con Dios, creo que es eso lo que nos habla también, ¿no? ¿Cómo tú viviste después de esta pérdida? Ya hay frases muy fuertes, pero creo que son muy reales que tú mencionas, ¿no? O sea, no tengo un lugar en el cementerio donde ir, visitar esa parte simbólica de lo que significaba que yo tuve en mi vientre, ¿no? Sino simplemente es el decir, claro, tuve que correr al baño y esa partecita de mi vida se fue en el baño. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivieron tu esposo, tú? ¿Qué más hay detrás de la historia? Bueno, fue un proceso que como mencioné antes, yo estaba en muchos momentos sola. Y se fue intensificando. Porque creo que tal vez él como hombre no entendía qué estaba pasando y él no vio a su hijo irse por el baño. Y creo que su forma, hoy entiendo que su forma de afrontar el dolor, porque al final también era parte de él, que sí. Era justamente ese rechazo a cómo me sentía yo. Recuerdo incluso que una vez yo me puse a llorar de nuevo y me dijo, ay, de nuevo estás llorando por lo mismo. Y se dio la vuelta y durmió. Y de ahí para adelante nuestro matrimonio se fue afectado muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque yo estaba sola y él estaba solo. Yo empecé a sufrir de ataques de pánico y ansiedad, pero súper fuertes. Incluso una vez me tuvieron que llevar al hospital porque las piernas no me reaccionaban. Fue una época muy, muy fuerte. Y él, claro, él me acompañaba y demás, pero estábamos completamente ausentes. Emocionalmente no estaban conectados. No. Recurrimos a ayuda psicológica. Y es la otra parte de la empatía también que tengo en esta historia, porque fuimos donde una psicóloga que le tengo guardado en el corazón, porque recuerdo que me senté y fue como estar hablando con una mamá amorosa. Qué bueno. Ella me acompañó, me ayudó por algunos meses, pero ya no eran tan seguidas las crisis de ansiedad y pánico, pero seguían siendo fuertes, muy, muy fuertes. Tenía noches en las que no dormía. Con el tiempo mi esposo empezó a entender que realmente esto había desbordado mi vaso y que yo estaba ya en un estado bastante complicado. Me derivaron al psiquiatra, porque no, pese a que tuve terapias algunos meses, no se lograba nada. Los síntomas seguían pasando. Ya no eran tan frecuentes, pero seguían siendo fuertes. Claro. Tenía miedo de irme al psiquiatra. No fui al psiquiatra nunca. Entró la pandemia y menos. Y bueno, dentro de la pandemia llegó nuestra segunda hija. Wow. Qué historia tan increíble, Sol. O sea, vivir todo este proceso, tratar de buscar la solución, de seguir adelante, ¿no? Porque pienso que en este proceso también hay muchas familias que llegan a destruirse y sin embargo veo que no estuvo en tu mente eso, a pesar de que tal vez tu esposo vivió a su manera su dolor y una forma de demostrarlo fue no conectarse contigo. Decidiste seguir adelante, decidiste seguir luchando y de repente llega se los llaman bebé arcoíris, ¿no? ¿Cómo fue en cambio esta historia? A ver, quisiera saber algo un poquito antes. Tal vez la doctora preparó ya tu cuerpo, te dijo algo sobre tu útero, estuviste como ya más preparada para esta segunda bebé.
Claro, después de más o menos 3 meses que surgió la pérdida, yo fui de nuevo donde ella, me hizo otra ecografía, revisó que mi útero haya quedado en buenas condiciones, sobre todo por el tiempo y como el sufrimiento que tuve durante todo el tiempo. Y ella me dijo, o sea, puedes esperar unos meses, pero como siempre, eres joven y puedes volver a intentarlo. Esa esperanza, ¿no? Claro. Me mandó a tomar ácido fólico 3 meses antes. Recuerdo que me daban unas bebidas naturales para endurar mi útero. Y bueno, como siempre digo, mi hija fue súper planificada. Estuvo muy, muy planificada y ella fue la medicina a la ansiedad, al pánico, porque disminuyeron abismalmente las crisis. Ya no eran tan seguidas, ya era un propósito por el que uno tenía que estar bien. Y como digo, yo a ella la esperaba de una forma que ni siquiera puedo explicar. Cuando llegó, estábamos en pandemia. No llegó en un momento que yo pueda decir que fue en calma, con paz, sino incluso para ir a hacer los exámenes fuimos forrados, solo salía el brazo. Entonces, pero llegó a darme paz. Siempre le decía y le digo, ella es mi angelito. Ella llegó a darme calma, a sanar el corazón de mamá sin saberlo. Wow. Qué increíble, ¿no? Los niños siempre traen luz, siempre traen esperanza y veo que, o sea, realmente para ti fue muy fuerte afrontar la pérdida de tu primer bebé. Cuando tú empezaste ya a tomar el ácido fólico, fuiste a la psicóloga y empezó a ayudarte. ¿Tuvieron terapias con tu esposo? ¿Pudieron como romper esta desconexión y como ya estar más tranquilos? Sí, justo la psicóloga nos ayudó para que él pueda entender qué es lo que me estaba pasando a mí y yo pueda entender qué es lo que le estaba pasando a él. Y por eso hoy menciono que yo entiendo que él afrontó su dolor de esa forma. Y no te quedaste tal vez con el rencor de él no estuvo conmigo, sino pudiste comprenderlo de otra forma. Sí, sí, creo que hoy a la luz del tiempo entiendo que él hacía lo que podía también con su dolor, porque él es papá de una niña ya y la ilusión de tener un niño también era fuerte para él. Entonces yo creo que esa parte quedó sanada. Como digo, uno aprende a vivir con ciertos dolores y justo nos pasó hace más o menos unos 2 meses que en las jornadas deportivas de mi hija mayor salió un niño que más o menos tendría la edad de nuestro hijo, en una bicicleta y todo lindo, y todos aplaudían y todos felices, y yo empecé a llorar porque dije, mi hijo tuviera esa edad. Y volteé y mi esposo estaba en las mismas. Llorando también. Y yo decía, Dios mío, la gente nos va a ver y va a decir, ¿por qué lloran si todos estamos felices? Y nos subimos al carro y me dijo, ¿pensaste en Benjamín? Y dije, sí. Ustedes le tienen también un nombre. Él tiene su nombre. ¿Tú dirías que este llanto de ver a este niño y obviamente pues decir, bueno, así estaría mi hijo, viene desde el dolor o viene de ya algo un poquito más allá? O sea, como la esperanza, o sea, porque veo que ustedes no se han centrado como que en él sigue aquí o cosas por el estilo que a veces suceden, ¿no? Sino lo veo como un llanto de amor hacia ese ser que en algún momento iluminó sus vidas. Creo que es más como de nostalgia, como de amor, porque creo que él y yo entendimos que no está y no hay forma que él esté. Y sí, sobre todo a mí me costó mucho tiempo entender por qué Dios
permitió que las cosas sucedieran así. Porque al inicio yo pensaba y decía, pero ¿por qué simplemente no, ya lo perdí y listo? ¿Por qué tuve que pasar por tantas cosas, tantos meses para terminar perdiéndolo igual? Pero en ese tiempo y hoy sigo pensando que Dios nos moldea en fuego. Y Él moldeó nuestro matrimonio, me moldeó a mí de esa forma. Creo que hoy lo guardamos como todos, porque incluso mi hija tiene como que ella tiene un hermanito en el cielo. Y creo que todos hoy lo guardamos como nuestro angelito. Wow. Veo una historia de mucha esperanza, de mucho amor, incluso el hablarle a tu nena de no esconder las cosas, ¿no? Y tal vez de que cuando su mamá siente esa nostalgia y llora por su hermanito, ella sabe eso, y eso es algo muy importante en los niños. Y creo que hablas de esa crianza respetuosa al ser sincera con ella. Tienes 2 nenas más. Tengo 2 nenas. La una tiene 4 años y la otra tiene 2. Wow. ¿Y cómo es esa vida? Es una montaña rusa de emociones todos los días. Y yo siempre digo que ellas son mi tesoro. Porque solo Dios sabe cuánto me costó tenerlas. Por eso creo que a veces cuando hay personas que no entienden ciertas cosas, que no entienden la manera en la que les cuido, no saben lo que me costó tenerlas. Tú eres mamá a tiempo completo. Tiempo completo. Es mi trabajo más fuerte ahorita. Sí, y es el más duro, pero creo que es el que más nos retribuye, ¿no? El estar junto a ellas, y qué lindo que tú tengas y puedas tener la oportunidad de estar con ellas y de apapacharlas y abrazarlas y cuidarlas, como tú dices, ¿no? Ha sido un proceso duro, ha sido un proceso largo, pero también tuviste la oportunidad ahora de tener a tus 2 hijas a tu lado. Y creo que esa es la parte de Dios dándome un regalo, porque hay muchas mujeres que después de una pérdida no pueden volver a tener hijos. Entonces Dios en su misericordia me dio 2 torbellinos en casa que todos los días me recuerdan que me ama y que ha cuidado de mí durante 2 embarazos, y que hoy les tengo a ellas, que son que tú sabes, la maternidad no es sencilla. Así es. Pero ahí le damos. Pero yo no sé cómo sería mi vida hoy sin ellas. Así es. Gracias, Sole, por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón. Sé que esto va a llegar a muchas mujeres que lo necesiten, que necesiten ese abrazo al corazón de poder tener a alguien que les pueda entender. Y miren cuán importante es, una vez más, en Sonrisas en Casa, recalcamos la importancia de no seguir solos en un proceso difícil, de buscar ayuda terapéutica, de estar pendiente y ser adultos conscientes para poder disfrutar, seguir adelante, seguir buscando esa esperanza, esa luz que necesitamos. Sole, me gustaría que les des un mensaje a quienes nos están escuchando con todo lo que tú nos has dicho. ¿Qué es lo que más impactó tu vida en esto, y qué mensaje les darías a quienes tal vez están pasando este proceso y no han podido sanar? Bueno, yo creo que para empezar la información es muy importante. Necesitamos prepararnos para todos los procesos en los que estemos viviendo, y hoy tenemos mucha información a la mano. Creo que lo segundo es siempre mantener la calma y entender, como decía yo, que Dios tiene un propósito para cada cosa que estemos viviendo. La ayuda psicológica es primordial. Realmente creo que eso fue lo que nos sacó a nosotros del lugar oscuro en donde habíamos entrado por un duelo. Pero sobre todo, digo yo, tener esta manada de ayuda es muy importante. Muy importante tener personas que estén a nuestro lado. Hay situaciones con las que no podemos solas.
y tener amigas, tener psicólogos, tener incluso la parte médica es primordial para poder salir de algo así y hablarlo. Porque muchas veces pensamos que como era tan chiquito, que como eran 3, 4 meses, es nada. Pero hay muchas personas que han perdido, hay muchas mujeres, incluso nuestras mamás, nuestras abuelas que han perdido y simplemente el dolor se minimizó allá, ya no pasa nada. Creo que hablarlo sirve mucho, desahoga y alivia mucho el alma. Muchas gracias, Sol. Y realmente tu voz creo que es un abrazo para muchas mujeres que van a estar escuchando este podcast. Muchas gracias. Gracias también por estar aquí. Gracias. Y gracias por acompañarnos una vez más en Sonrisas en Casa. No olvides comentar, suscribirte y compartir con alguien que sabes que este podcast le va a hacer mucho bien. Nos vemos muy pronto.